Federico Montero con toda la información de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo les va? Sí, hubo elecciones de medio término, midterm, le dicen en Yanquilandia, a las elecciones de medio término, donde se renueva la Cámara de Representantes, que sería la Cámara de Diputados, y un tercio del Senado. Es importante destacar esto, que se renueva la Cámara de Representantes. Ahí, además de estas elecciones, se eligieron gobernadores en aproximadamente 40 estados, y hubo también una serie de consultas vinculadas a temas de derechos civiles, en particular sobre el tema del aborto. No sé si recuerdan, hace unos meses la Corte Suprema de Estados Unidos dio marcha atrás con un fallo histórico, el fallo Roe versus Wade, que establecía el derecho al aborto por un fallo en todo el territorio norteamericano. Producto de los cambios en la composición de la Corte Suprema, subrayo, se sumaron jueces conservadores que dieron vuelta a esto, y esto generó una serie de reacciones, y entre otras, en estas elecciones, junto con la elección de diputados, con la elección de senadores, con la elección de gobernadores, en varios estados se llevaron adelante plebiscitos que establecieron en las constituciones estatales este derecho, para resguardar la posibilidad de que esto siguiera rigiendo, aún ante la posibilidad de que en un futuro un Congreso de mayoría conservadora estableciera por ley la prohibición del aborto. Entonces, elecciones complejas, como son las elecciones norteamericanas, porque no existe un único código electoral, no existe como si tuviéramos acá la Dirección Nacional Electoral que rige la totalidad de la elección, sino que cada estado tiene su sistema electoral propio. Todavía se están contando los votos, pero lo que podemos decir de estas elecciones es que persiste una paridad política importante. ¿Se esperaba una derrota de los demócratas de Biden, el presidente? Sí, se esperaba una derrota de Biden, y hubo una derrota de Biden, pero la derrota no fue tan fuerte como la esperada, entonces esto le da un poco de oxígeno a Biden. ¿Se esperaba que Trump pudiera defender algunos estados donde obtuvo algunos triunfos? Sí, y esto sucedió, pero no con el impulso que esperaba Trump. De hecho, Trump, antes de las elecciones, había dado a conocer que el día 15 de noviembre iba a ser un anuncio muy importante. Se espera que sea el anuncio de su candidatura a presidente en 2024. Pero las elecciones no le dieron tanto impulso como él esperaba. Y a su vez también surgieron otros competidores al interior del Partido Republicano que se posicionan como posibles candidatos, incluso disputándole a Trump. Merece ser destacado quien fue reelecto como gobernador del estado de Florida, que obtuvo un 60% de la elección, Ron DeSantis se llama, 60% de la elección, con un 20% de diferencia. De hecho, ya Trump lo estuvo criticando un poco, porque él apuesta a ser un competidor de Trump, es decir, ofrecerle al Partido Republicano una salida conservadora, afirmada en estos valores que han constituido la identidad del trumpismo, pero sin las desprolijidades, como por ejemplo tomar el Capitolio y otras de estas cuestiones que nos acostumbró Trump. Ofrecerle a la élite norteamericana una variante conservadora con capacidad de tener votos propios en un estado clave que ha definido muchas elecciones, como Florida, que ha consolidado un giro a la derecha muy fuerte. Recordemos, en Florida fue un bastión de Obama, cuando Obama fue presidente. Ha consolidado un giro a la derecha muy fuerte de la mano de este Ron DeSantis. Entonces, como conclusión política, todavía están contando los votos en 4 estados claves que van a determinar quién obtiene la mayoría en el Senado. Están palo y palo. La mayoría en la Cámara de Representantes ya la tiene garantizada el Partido Republicano. Una pregunta, ¿es igual que a presidente? ¿Es indirecta la elección, esto del sistema electoral norteamericano, o es directo, digamos? No. Para los representantes es directo. Lo que es indirecto por un colegio electoral es la elección del presidente. Por eso vimos las complejidades. ¿Se acuerdan cuando estaban viendo si los colegiales votaban para un lado o para el otro en la elección de presidente? Como decía, paridad, digamos, una relativa paridad política, con un poquito de luz hacia los republicanos, pero no fueron lo que esperaban el trumpismo, que era quebrarle la muñeca del todo, la ola roja, digamos, no roja por izquierdista, sino porque rojo es el color del Partido Republicano. No acudieron a votar masivamente las bases trumpistas como se esperaba, fue más repartido de lo esperado, y
termina estableciendo un clima que le da un poquito de oxígeno a Biden, que le da un guiño a Trump, pero que la va a tener que remar más de lo esperado, y surgen otras referencias políticas dentro del espectro conservador que pueden ser una opción de gobierno de cara a 2024. Todo esto en un clima social complicado, donde la inflación sigue golpeando fuerte en los bolsillos de los norteamericanos, un cierto estancamiento en el escenario internacional de Estados Unidos, que viene rediseñando su política, sobre todo en materia energética, así que una especie de crisis que se prolonga, donde no hay un emergente claro de esta crisis social y política que vive la sociedad norteamericana. Te saco de Estados Unidos y te llevo a Brasil, porque hay novedades sobre el gabinete que está armando Lula. Sí, como parte del proceso de transición hacia la asunción del nuevo gobierno, que va a ser el día 1 de enero, que está establecido que las nuevas autoridades asumen el 1 de enero, ya empezó la ronda de nombres, ¿sí? Los lugares clave que se pueden mirar, que son interesantes para tener en cuenta, bueno, el Ministerio de Economía, lo habíamos visto. Los sectores más empresariales apuntan a Meireles, quien ya ocupó esa responsabilidad, es un hombre pro mercado, cercano al interés de los fondos internacionales, con contactos con el poder financiero de Brasil. Otras opciones que se habían barajado, pero que en estas horas han perdido fuerza, eran alguna figura de tipo más política, ya sea del PT o de algún otro partido que pudiera lidiar con eso. También, independientemente del nombre sobre el Ministerio de Economía, hay que ver cómo se compone el gabinete económico, porque no está claro que el Ministerio de Economía sea el que concentre la totalidad de la gestión económica en Brasil, que es un entramado complejo donde hay distintos sectores en pugna, los industrialistas, los hacendados, el sector financiero. El vicepresidente de Brasil va a tener una posición destacada en relación con el manejo con algunos sectores claves de la economía brasileña. Otra figura importante que seguramente se sume al gabinete y está dando vuelta es Marina Silva, quien fue una referente que venía del PT, rompió con el PT, construyó un perfil vinculado con la cuestión ambiental. Seguramente ella vaya a estar en algún ministerio. Simone Tebet, quien en la segunda vuelta se posicionó claramente y militó en la segunda vuelta a favor de Lula, va a ser parte del gobierno. Quizás Gleisi Hoffmann, la presidenta del PT, tenga algún rol en el futuro gobierno de Brasil. Así que se empiezan a delinear quiénes serían la posibilidad de construir los ministerios, que no es solamente una cuestión técnica, como todos sabemos, sino que van a definir cómo va a funcionar la alianza política que Lula construyó para ganar esta elección. Fede, la seguimos el sábado en detalle, ¿te parece? El sábado, en cuanto